alguna vez Jorge Fernández, intendente de Lincoln, dijo que todos los intendentes y todos los que están en política sueñan con ser presidente de la nación. Descontemos eso. ¿Te ves afincado acá para toda la vida en Castelli o...? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es verdad lo que dijo el intendente de Lincoln. Todos los que están en política sueñan con conducir los destinos del país. El que diga que no es un hipócrita o realmente lo dice sinceramente porque no le interesa el sacrificio que significa la vida política. Pero yo creo que la gran mayoría, por no decirte la totalidad, es como dijo Jorge Fernández. Lo que sí uno tiene que entender son los tiempos que tiene un proyecto político, porque como te decía, en el fútbol es un juego colectivo e individual a la vez. Entonces la verdad que a los 11 que están adentro, primero, a los 50 del plantel les gusta ser titular, sí, y a los 11 que son titulares les gustaría ser capitán. Pero bueno, es una construcción que se tiene que dar, y esa construcción es la que te tiene que llevar a un lugar. Entonces uno tiene que hacer desde lo individual todo lo que dependa de su voluntad. Y después esperar el momento político, en este caso oportuno, para liderar una idea, para liderar una visión y que ese proyecto político te dé el consenso necesario para poder ocupar ese lugar. No es una decisión unipersonal de decir yo voy a hacer tal cosa. En ese contexto te respondo, te doy la respuesta. Obviamente que también en algún momento de mi vida sueño con poder... No digo con ser presidente, pero sí discutir la política nacional y discutir la política nacional. Creo que cualquier peronista lo que lo seduce es eso. Pero bueno, tengo 35 años, me quedan muchos años para hacer política. Uno en el peronismo aprende a respetar las estructuras, aprende a convivir con un sistema político que está muy consolidado y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas eso. Porque tiene sus cosas buenas, porque a uno le da una contención para poder crecer, y tiene sus cosas malas porque muchas veces se vuelve conservador, no es una estructura ágil. Y uno tiene que, con el respeto necesario y con las ganas que también de uno tiene de cambiar las cosas, ir amalgamando para ir cambiando periféricamente algunas cuestiones y que con el tiempo se traduzcan en un cambio estructural. Así que yo estoy en ese camino con miles y miles de jóvenes que formó Néstor en este sentido, y tengo la absoluta certeza y la plena seguridad de que en algunos años vamos a tener esa posibilidad y vamos a tener que estar a la altura de la historia. Yo creo que tanto Néstor como Cristina, y esto no lo digo ni de obsecuente, ni lo digo absolutamente convencido. Como te decía, eso que me pasó en la universidad, no tenemos todavía la dimensión de lo que hicieron Néstor y Cristina con las generaciones nuestras. Nos vamos a dar cuenta con el tiempo, y que cuando vengan otros dirigentes que tal vez no tengan esa misma visión estratégica de futuro. Cuando falte, digamos. Y nosotros vamos a tener que estar a la altura de la historia, vamos a tener que hacer honor a esa oportunidad histórica que vamos a tener, y si nos equivocamos pagaremos las consecuencias. Me habías dicho que hay gente que te ha negado el saludo por esta cuestión de lo que es hacer política en un pueblo, ¿no? Y acá es inevitable llevar las diferencias políticas a la cuestión personal, porque el límite es muy delgado. O sea, vos pensás que en los distritos nuestros, Eduardo, no se discuten ideologías políticas. Acá no discutimos cuál es la concepción histórica del peronismo con la justicia social y el nacimiento del radicalismo, y teóricamente qué significó el radicalismo para la clase media argentina. Acá discutimos problemas cotidianos, y en los problemas cotidianos discutimos personas. Cuando vos discutís personas, vienen los enfrentamientos personales. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me gustaría que sucedan ahora, que en el marco de los 150 años que vamos a cumplir, discutamos realmente qué ciudad queremos proyectada a 20, 30, 50 años, y que no sigamos discutiendo, porque acá no hay que discutir el qué. Vos imaginate que yo no le puedo ir a decir a un vecino que faltan viviendas, que nos falta un parque industrial, que hay que recuperar espacios públicos. Ya lo saben los vecinos, porque lo sufren, que hay calles que tenemos que asfaltar, que hay calles que hay que reasfaltar. Ahora, lo que hay que explicar a la gente es el cómo vamos a hacer, que cada candidato explique cómo va a hacer eso. Pues la verdad que es muy fácil ser candidato y decir voy a hacer casa, voy a hacer esto, todo lo que vos ya sabés que la gente necesita. Ahora, el tema es explicarle cómo lo vas a hacer.
y no discutir personas. Entonces creo que estamos en un momento donde vamos a cumplir 150 años justo en un proceso electoral. No es que cumplimos 150 ¿Cuándo es años. exactamente la fecha? El 31 de agosto, entre la primaria y la general. Entonces me parece que tenemos un marco, tenemos un paraguas que nos va a permitir dejar de lado todas esas cuestiones mezquinas, personalistas, que no le interesan a nadie en definitiva, porque son cuestiones que... Vos convocaste una mesa. Sí, pasa la elección y ya no se habla más de las cuestiones electorales, las cuestiones personales. Acá en nuestro pueblo, y pasa en todo el interior de la República Argentina. Se prende el fuego de la discusión política 2 meses antes de una elección y se terminó el día de la elección. Y después el que perdió no tiene la responsabilidad moral, menos institucional, de seguir dando las batallas. Se va a su casa, sigue con su trabajo, y si tiene un cargo público lo sigue realizando, para después de 1 año y medio, más o menos, volver. Acordarse. Entonces, lo que digo, uno tiene que trabajar si realmente está convencido, tiene pasión por lo que hace y le interesa que un pueblo, que una provincia, que un país avance, tiene que dedicarse. Esto es una elección de vida, no es cada 2 años, bueno, a ver qué carguito puedo tener. Entonces, en este marco de los 150 años, espero que los candidatos entendamos esto y espero que mi vieja también lo entienda. El tema de los funcionarios públicos y la corrupción, ¿no? Esto que vos decías de que es muy fácil y se le cae de la boca a todo el mundo, político chorro. ¿Cómo lo llevás? Me imagino lo llevás con la conciencia tranquila y ¿Vos sabés que eso es una de las... ¿Cuánto de cierto hay? Porque vos, además de ser intendente, en 3 años tuviste cargos en la gobernación, digamos, no por ahí alto rango, pero te has codeado con tipos que sí tienen otra trayectoria y otros cargos. Es tan así, se ven cosas ahí en la política que decís, pucha, esto a todo nivel, ¿no? Porque digamos, si vos le preguntás a la gente, al tipo que te cruzó en la calle, la gente no, al ciudadano, por ahí te dice, son todos chorros, y capaz que de verdad piensa que el 80% son ladrones y que el tipo honesto es la excepción. Corrupción, la corrupción lamentablemente existe en todo el mundo, en todos los gobiernos, de cualquier ideología política. Esto es un hecho objetivo de la realidad. Han tenido problemas de corrupción gobiernos socialistas, gobiernos comunistas, gobiernos capitalistas, gobiernos liberales, gobiernos ahora en España, populistas, en Alemania. Y esto tiene que ver con una cuestión mucho más profunda que es inherente al capitalismo. El capitalismo ha construido un sistema político en base al dinero también. Hoy la verdad que para ser presidente de la nación, cualquier ciudadano no puede ser presidente de la nación. Necesita 300, 400 millones de pesos para pagar a los medios de comunicación, para tener una estructura que fiscalice la elección, para la impresión de boleta. Entonces, la verdad es que hace 40 años existían las unidades básicas y los proyectos políticos se cimentaban de abajo para arriba. De eso quedó un vestigio, si vos querés, porque tampoco está en un estado puro el peronismo. Pero vos fijate que hoy en la Argentina, y pasa en la Argentina no como un fenómeno exclusivo de la Argentina, sino que pasa en todo el mundo, los candidatos se proyectan de la superestructura para abajo a base de dinero. Entonces cuando vos necesitas minutos de televisión, porque no tenés una base territorial que te legitime con los vecinos, sino que tenés que construirlo con imagen. Y necesitas 300 millones de pesos. Obviamente que aunque los tengas, dudo que alguien los tenga. En la experiencia que puso algo, me parece, fue de Narváez. Pero después, ¿a quién le vas a pedir ese dinero? Le vas a pedir a empresarios. Y después, si te toca ser presidente, no es gratis todo eso. Sobre el tema de la corrupción, una alternativa que se plantea es abrir el gobierno, ¿viste? Con todo esto de las telecomunicaciones, con el acceso a internet, abrir las cuentas. ¿Alcanza con eso? Eso es... no es combatir la enfermedad, es combatir el síntoma. Es darle una aspirina a un paciente que tiene fiebre porque tiene una hemorragia interna. O sea, la verdad que la única solución, y esto hay que decírselo a los vecinos de la provincia, a los vecinos de la Argentina, la única solución para realmente cambiar el sistema es independizar a la política de estos grupos de poder económico, de poder mediático, de poder de la justicia. La justicia, un sector de la justicia se ha transformado
en una punta de lanza para extorsionar, para limitar, para condicionar. Hace muy poquitos días a Julio De Vido, el ministro de Planificación, una causa que ya tenía 3 fallos, 3 resoluciones judiciales de que no había elementos para la investigación. Un juez reabrió la causa, lo imputó y obviamente En las puertas de un proceso electoral. todo el aparato mediático multiplicó eso y lo magnificó. Y eso no es casualidad a una semana del cierre de listas. Entonces, esto es lo que tenemos que entender como argentinos. Y esto se le aplica a cualquier partido político, porque mañana puede gobernar otro partido político y va a ser víctima de estos mismos grupos económicos. A una semana del cierre de listas suena casi interna la operación. Si me apuras, ¿no? No lo sé, pero digo cómo funcionan Sí, coordinadamente y que los argentinos hace 10 años no nos dábamos cuenta de esto. Y esto es uno de los grandes logros de Néstor y de Cristina. Sacar el velo, correr el velo de todo ese poder real que existía en la Argentina y que los ciudadanos lo podamos ver. Y que después con libertad y en un Estado democrático y en un Estado de derecho, el vecino pueda ir y pueda votar por una cosa o por la otra, pero que no lo engañen, porque la verdad es que hubo muchas elecciones en la Argentina que no elegíamos un presidente, elegíamos un delegado, y era lo mismo que ganara Menem, a que ganara Angelos, o que ganara, porque el poder real era muy fuerte, y cualquiera de los que ganara iba a tener que hacer lo que establecían estos grupos. Entonces, la verdad es que hoy que haya un proyecto político que desnude estas cuestiones, y que haya otro proyecto político que quiera seguir con este sistema político, electoral, económico y social, está bárbaro. Y que la gente, los argentinos puedan elegir, pero sabiendo. Se terminó, vos sos periodista, y la verdad que cuando uno habla de periodismo independiente ya creo que es casi una utopía. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, cuando te ponen TN, periodismo independiente, yo creo que ya no se lo cree ni doña Rosa, que tiene 98 años. Salimos un poquito a recorrer. Es empleado municipal, Roberto Melo. Esto es lo que yo te decía, todas las obras nuestras son por administración. Nosotros con eso ahorramos un 30% que es la rentabilidad de la empresa, y eso lo reinvertimos en obra, y lo hacen ellos. ¿Empleado municipal de cuántos años? Y es como 9 años, 10 años. 9 años de año, ¿y se notó el cambio de administración? Sí, sí. Yo soy un agradecido a Dios de ya solamente de respirar a la mañana. Y Francisco le decimos todo al intendente, por lo menos así, nos dio la oportunidad, a mí me dio la oportunidad y a otro muchacho más que se busqué además al venir acá a la municipalidad. Nos tuvo confianza y nos dio la posibilidad de dar unas obras. Es un polideportivo que se prometió durante 10 años. ¿Estás cumpliendo promesas ajenas? No. Y que acá, promesas que son sociales, del pueblo, ¿no? Y acá vamos a tener el CEF, que es donde van a practicar deporte, todos los deportes y todos los chicos de todas las escuelas de todo nuestro pueblo. Y aparte nos va a servir también para eventos culturales, para encuentros de la zona, de los colegios regionales. Para algún lanzamiento de alguna candidatura también pueden dar. No, para todo, obvio. Una buena acústica. Para todo, hay que llenarlo porque es grande. Pero, bueno, pero te tenés fe. Pero sirve para todo. Yo recién te gastaba por el tema de la candidatura. ¿Qué vas a hacer? Y la verdad que yo quiero, o sea, hoy presento la lista como candidato a intendente, pero si alguien del gobierno nacional me llama en estas horas y me dice tenés que ir a otro lugar, como te decía hoy, es un proyecto individual y colectivo a la vez. ¿Del gobierno nacional o del gobierno provincial, no? De los dos, de cualquiera de los dos. Ahora medio que va a ser lo mismo. Las listas se van a hacer en conjunto, así que, pero mi intención es ser intendente 4 años más. Verlo terminado por lo menos, poder y inaugurarlo. Cosas, sí, esto y muchas cosas más. Bien, que todavía hacen falta. Ahora vamos a seguir recorriendo, pero desde ya te agradezco mucho que nos hayas recibido. Muchas gracias. Buena noticia.